Bendiciones. Les saluda el pastor William Anduesa del canal Ministerio de la Cruz. El día de ayer comenzamos con nuestro estudio de Romanos. Hicimos alguna investigación al verso 1. La idea es ah, estudiar verso por verso el libro de Romanos, porque es un libro que ha sido hecho de manera organizada, sistemática. Así que no es bueno ah, ir a la carrera estudiando romano, vamos de pase, vamos de poco. Pero quiero advertirles una cosa, Romanos es un libro peligroso. Si usted entiende Romanos, posiblemente lo saquen de su iglesia. Usted no va a seguir sintiéndose igual, como dentro de su iglesia. Romanos ah, tiene esa dinámica, de poder de concientizar a las personas a abrazar el verdadero mensaje, el verdadero evangelio. Por eso que cuando usted lea Romanos, le aseguro que usted no va a ser la misma persona. Romanos va a cambiar su concepto y su idea sobre la religión y sobre Dios mismo. Romanos es un libro poderoso. Lo expulsarán de su iglesia, pero sus nombres estarán registrados en los libros de los cielos. Cuando yo leo Romanos y lo contrasto con la patrística, es decir, los libros que escribieron los seguidores después que los apóstoles murieron, eso es la patrística, o también los padres ah, apostólicos o apologistas. Yo leo, por ejemplo, la Didaché y hago una relación, ¿no? con esta epístola de Romanos. Yo prefiero quedarme con Romanos. La Didaché, a pesar de ser un documento temprano, dicen que es uno de los primeros documentos que escribió la iglesia, o 12, no sé, pero fue uno de los primeros, probablemente el año 65 al 70 fue escrito, es temprano. Sin embargo, a la Didaché le falta el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo en la Didaché está castrado, y no tengo temor en decirlo, ha sido castrado, ha sido reemplazado por el camino a las obras. Ese es la Didaché. Cuando leo también El pastor de Hermas, dicho libro fue introducido al canon en algún momento, o iba a ser introducido. Me parece que es un libro bastante místico y que también propone a la iglesia como la fortaleza, a la iglesia como la base de la fe. Pero para Pablo no es la iglesia la base de la fe, es Jesucristo, es la base de nuestra salvación, sobre la cual se debe sostener todo andamiaje de la iglesia, es Jesucristo. Me decepciono con la epístola de Bernabé. O cuando leo a Orígenes o a Policarpo, aunque tienen menciones evangélicas, sin embargo, ya hay cambios. Muchos de ellos fueron ascéticos, ¿no? Comenzaron a hacer énfasis en el esfuerzo que el hombre puede hacer, la capacidad humana. Así es que me desencanto con los padres de la iglesia. Está bien leerlos como referencia para saber qué creían. Con razón que últimamente algunos protestantes se están volviendo al catolicismo porque han dicho que han encontrado el mensaje de los padres de la iglesia que es muy parecido a la iglesia católica. Sí, es parecido a la iglesia católica. Yo he quedado decepcionado con la patrística. La leo como un marco referencial, histórico, que me puede ayudar a ver, acercarme un poco a lo que creía la iglesia después de los apóstoles o antes del concilio de Nicea, ¿no? Sí, pero no, prefiero Pablo, prefiero la epístola a los romanos. Esta epístola me conduce a Jesucristo, me saca del sectarismo
¿no? De creer que estoy seguro en cierta iglesia, no. Pone mis ojos y mi vida en Jesucristo. Por eso que Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, pues te pueden sacar de la iglesia. Si tú no quieres salir de tu iglesia donde te sientes cómodo, entonces no leas Romanos. Cree todo lo que te digan ahí en la iglesia. Quédate y ya, te arreglas tu vida, ¿no? Pero quienes quieren entender a Dios, quieren entender la verdad de Dios, quieren entender qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, pues aquí está Romanos. Continúe entonces con estos videos e interactuando conmigo, que Dios nos va a ayudar. Muy bien, después de este preámbulo, vamos a lo que vimos ayer. Pablo dice que es apóstol apartado para el Evangelio, dice que el Evangelio es de Dios, pero ahora nos falta resolver de dónde saca Pablo el término Evangelio, del Antiguo Testamento, de algún otro material. ¿De dónde Pablo usa ese término evangelio? Es necesario que todo estudiante de Romanos tenga un conocimiento básico de qué es esa palabra evangelio. ¿Qué quiere decir? En el griego, en el Romanos 1:1, cuando Pablo dice apartado para el evangelio y dice que es evangelio de Dios, está en singular, es neutro, sustantivo neutro singular. ¿Ya? Esto es importante. Es un sustantivo neutro singular. No se confunda con el otro, con el verbo evangelía. Evangelía quiere decir evangelizar. Ese es un verbo, es una acción, ¿no? No toda persona que evangelía necesariamente está predicando el evangelio. Ya se va a dar cuenta que hay mucha gente que dice que está evangelizando, pero están hablando del sábado, están hablando de la ley, están hablando de la alimentación. Ellos no están predicando el evangelio. Yo no sé, es evangelía, algún mensaje por ahí están predicando, pero no es el evangelio. El evangelio es un sustantivo, ¿no? Es decir, es la parte importante de la oración, es la pieza importante en la oración, tiene vida propia el Evangelio, ¿no? Cuando trata de algo que tiene vida propia, algo que también es independiente, de algo que se vale por sí mismo, ¿no? Y que no tenemos que confundir, ¿no? No podemos confundir. Yo digo que es Carlos, fulano de tal es Carlos, no lo voy a confundir con otra persona, tiene su nombre propio. Yo digo que es un auto rojo, pues me estoy refiriendo a algo que es un auto rojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el evangelio es una palabra, ¿sí? Importante dentro de la oración, ¿sí? Por lo tanto, tiene una personalidad propia, ¿no? Se vale por sí mismo y es una parte importante en el escrito paulino, ¿ya? Entonces, hagamos la diferencia con el verbo, ¿no? Estamos hablando nosotros de el sustantivo. Estamos hablando de un nombre, ¿ok? De un objeto. Estamos hablando de un sujeto también. Estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de un concepto. Eso es sustantivo, ¿ya? Y ese, para no confundir que hay varios evangelios, ¿no? Es singular. No es evangelios, sino es evangelio. Ahora, cuando uno lee un léxico griego, dice que evangelio por lo menos son tres cosas. En los léxicos griegos dicen que son tres cosas. Es el mensaje de Dios para la humanidad, es la vida y el misterio de Jesús en segundo lugar, y dice que es un libro, ¿no? Son libros que tratan sobre Jesús. Es lo que dice los léxicos griegos. Eh, bueno, no son los libros. El Evangelio no es el libro. Bueno, usted dice, pero pastor, el Evangelio Mateo, el Evangelio Lucas, eso fue puesto artificialmente, eso fue impuesto por la iglesia y hoy se conoce por los otros como los Evangelios. Pero al principio ellos eran Marcos, Lucas, la versión de Lucas, de Marcos acerca de Jesús, sino es que la iglesia que le pone
evangelio de Marcos, evangelio de Lucas. No fue la intención de Lucas hacer su propio evangelio. No, porque solamente hay un solo evangelio. Es singular y es neutro. Y no trata de una literatura. El evangelio trata de una persona, de Jesucristo. Y en eso debemos estar muy de acuerdo. Pero ahora, ¿de dónde el apóstol saca la palabra evangelio? En las epístolas de Pablo, él usa 48 veces el término evangelio. En 20 veces más o menos, o un poco más, Pablo lo usa como sustantivo. Las demás veces la usa como verbo, ¿no? Que está asociado, por supuesto, hay relación entre el sustantivo y el verbo, ¿no? La acción de evangelizar quiere decir que voy a hablar del evangelio. Yo evangelizo cuando hablo del evangelio. ¿Estamos? Evangelizo cuando hablo del evangelio. Hay gente que evangeliza sin el evangelio, ¿no? Eso sí es cierto también, que evangeliza pero no habla del evangelio. Te equivoca de persona o de objeto y habla del sábado, habla del ayuno, habla del rapto, y llegan a pensar la gente cristiana que están hablando del evangelio. No, ellos no están hablando del evangelio, porque por eso es necesario que vayamos nosotros a sostener este término evangelio, ¿no? Sustantivo neutro singular. Yendo al Antiguo Testamento, en busca de esa palabra evangelio tal como está revelada en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos paulinos, tengo que ser honesto. No encuentro un uso bíblico literal como Pablo lo dice en el Antiguo Testamento. En toda la Septuaginta no encuentro la palabra evangelio, por más que me esfuerce, pero sí encuentro en segunda de Samuel 4:10 un término que se asemeja. Lamentablemente está en plural. Es un plural, sí, neutro. Ahí se encuentra la palabra evangelio, pero en plural. En el Nuevo Testamento jamás Pablo le llama al evangelio en plural, porque no hay varios evangelios, es uno solo. Esto no confundamos. Yo puedo decir, por ejemplo, los Williams y me estoy refiriendo a varios. Los Carlos me estaría refiriendo a varios. Los autos. No, es en singular. De manera que no hay esa palabra evangelio en la Septuaginta o en el texto hebreo en singular. Entonces todavía no se ha resuelto el problema. ¿De dónde Pablo saca ese término? ¿Cómo así lo acuña en su verso, ¿no? En su texto? ¿Cómo así acuña? ¿De dónde aparece? Nosotros vamos a encontrar en el libro de Isaías, allí, la palabra siguiente. Isaías 52:7, Besorat, Tot Besorat. Allí nos habla de un hombre que ha visto un acontecimiento grande, ¿no? Que al ver este acontecimiento tan grande, este mensajero arde de alegría y tiene el deseo abrumador de enseñar en Sion acerca del mensaje de las buenas nuevas, acerca de que su rey ha vencido, que su rey ha triunfado, ¿sí? Habla de un acontecimiento, de una historia. Esa es la palabra besorat, que se traduce también como sustantivo, pero la diferencia que allí se encuentra en femenino. En el griego es en neutro, por lo que se concluye que es bastante evidente que el uso cristiano del sustantivo evangelio no deriva del Antiguo Testamento. No hay. Sí se asemeja, es muy parecido, entiendo lo que quiere decir Isaías. ¿Sí? Besorá se repite 24 veces en todo el Antiguo Testamento. Eh, o no, Basar es el que se repite 24. Besorat se encuentra en Isaías 52:7 y en algunas otras partes de Isaías. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo? Hay evidencia extrabíblica de que el uso de evangelio era muy utilizado por el imperio greco-romano. Tenemos nosotros, por ejemplo,
algún escrito que asocia a Augusto César como el Evangelio. Dicen que el nacimiento de tal Augusto César es el nacimiento del Evangelio, ¿no? A él se le llama el Salvador, que pone fin a las guerras, trae la paz del imperio, eh, por todas las cosas que trajo su gobierno, ¿no? Su nacimiento, digo, se proclama no solo como el nacimiento de un Dios, sino también como el comienzo de una buena noticia, es decir, el Evangelio. Sea, los romanos miraban a Augusto César como el evangelio. Su nacimiento ya es un evangelio. Sus hazañas, las cosas buenas que hizo por el imperio, el garantizarle la paz, el poder establecer economía, ¿no? Entonces, para los romanos era César Augusto el evangelio en singular, el evangelio como sustantivo. Y así se fue haciendo la costumbre cuando aparecía otro emperador, entonces también lo consideraban como el Evangelio. ¿Me vio? Entonces, Josefo también utiliza esa palabra, pero lo hace en plural, refiriéndose a las noticias de elevación, por ejemplo, de Vespasiano como César, lo que demuestra que ellos combinaban no el Evangelio con la adoración al César como algo divino. Entonces, el Evangelio en el mundo greco-romano, como resumen, era la propuesta, las conquistas, las victorias, las hazañas, los parabienes que traía el imperio para Roma. Bueno, Pablo usa entonces, dicen los académicos, esa palabra evangelio del mundo romano, pero le va a dar una base antiguo testamentaria. Usa el término prestado, evangelio, pero para hablar del evangelio de Dios. Se diferencia abismalmente del evangelio imperial, el evangelio de los Césares. Pablo va a enfocar el evangelio acerca del Mesías, acerca de Jesús. Por lo tanto, su base va a ser Isaías. Pablo extrae, si bien es cierto, de toda la Biblia, pero especialmente la palabra evangelio la va a asociar a la palabra besorat, a las buenas nuevas, a la victoria de Jesús, a la victoria del Rey. Va a hablar de un acontecimiento histórico que, acontecimiento, es decir, ya es pasado. Jesús vino, vivió, murió y resucitó. Eso es evangelio para Pablo. ¿Eh? Es la obra de Jesús, es Cristo, en otras palabras, esto que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Ese es el término evangelio. Toma prestada la palabrita esta, ¿no? Y le da un giro diferente, un giro que se basa en el Antiguo Testamento. ¿Estamos? Espero que ustedes hayan aprendido algo con este término evangelio y que no se confundan con el evangelio de tal o cual secta, sino que sepan siempre que el evangelio es acerca de Jesús. Trata de la persona de Jesús. Es un sustantivo, no es un verbo. ¿Sí? Ahí discrepo con Arjona, ¿no? Sí, es un sustantivo, no es un verbo, no es una acción que usted tiene que realizar. No, evangelizar es una acción, está bien, pero cuando tratamos del evangelio, hablamos de una persona, hablamos de sus virtudes, hablamos de sus actos, hablamos de su hazaña, hablamos de su victoria. El evangelio, vamos a ver en el próximo estudio, es acerca de Cristo. Un abrazo, nos vemos pronto.